Buenas noches. El día de hoy les traigo una recopilación de historias de terror basadas en taxistas o sucesos en la calle y en la carretera. Esta recopilación es algo que me pidieron mucho, así que el día de hoy la traigo para todos ustedes. Espero que desde este momento apagues la luz, coloques tus audífonos y prestes mucha atención para que vivas la experiencia. Uno. El taxi amarillo. Aquella noche, incapaz de conseguir un vehículo a través de aplicaciones habituales, debido a problemas con mis datos móviles, me vi forzado a tomar un taxi de los antiguos, de esos amarillos que parecen haberse extinguido con el tiempo. Al acercarme, una sensación extraña me invadió. Algo en ese taxi no pertenecía a nuestra época. No logro recordar el rostro del conductor. Solo queda en mi memoria su voz profunda, cavernosa y aquel reloj dorado que adornaba su muñeca, brillando con una luz inusual bajo la iluminación de la cabina. Durante el trayecto apenas intercambiamos unas cuantas palabras. Al pasar por un puente, el impulso me llevó a asomarme por la ventana. Lo que vi me heló la sangre. Los coches que transitaban a nuestro lado parecían sacados de décadas pasadas. Los anuncios luminosos proclamaban la existencia de lugares que ya se habían desaparecido hace años, y las personas en las aceras vestían con modas de los 70s. Todo a mi alrededor indicaba que, de alguna manera, había viajado en el tiempo a la misma ciudad, pero en una era totalmente diferente. Metí mi mano al bolso, buscando desesperadamente mi teléfono móvil. Mi alma me llegó al cuerpo al sacarlo, pero mi alegría se transformó en pánico cuando vi que estaba sin señal. El miedo comenzó a invadir mi estómago. Con voz temblorosa, le pedí al taxista que se detuviera. Afortunadamente, accedió, sin ninguna objeción. Le pagué con un billete que saqué apresuradamente de mi cartera y salí del vehículo. Me encontraba a solo un par de calles de mi casa, en un entorno que, para mi alivio, parecía haber regresado a la normalidad. Con el corazón todavía acelerado, caminé hasta mi hogar. Al llegar, todo parecía como siempre. La fachada de la casa no había cambiado. Abrí la puerta con mis llaves y el interior me recibió con la misma familiaridad de siempre. Los mismos muebles, las mismas paredes, todo tal cual lo había dejado. Fue entonces cuando vi una joven salir de una de las habitaciones. Su rostro me resultaba increíblemente familiar, pero había algo diferente en ella. Era mi hija, pero mayor, al menos 5 años más grande de lo que debía de ser. Mis piernas flaquearon bajo el peso de sus palabras. El viaje en aquel taxi amarillo no había sido solo un desplazamiento a través del espacio, sino a través del tiempo. Había perdido 5 años de mi vida, 5 años que mi hija había crecido sin mí. Mientras ella me abrazaba, las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No solo por el tiempo perdido, sino por el miedo a lo desconocido, que aún acechaba en mi mente. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Y cómo podría asegurarme de que nunca sucediera de nuevo? El misterio del taxi amarillo y su conductor de voz grave seguía sin respuesta. Un enigma tenebroso que tal vez nunca llegaré a resolver. Una noche, mientras estaba de compras en el centro de la ciudad, vi el mismo taxi y a un hombre
que se paseaba en el asiento trasero. Días después, en el diario y las noticias, se reportó la desaparición de un joven estudiante en el centro de la ciudad. Dos. Era una noche oscura y sin estrellas, cuando decidí tomar el último autobús para llegar a mi casa. El reloj marcaba las 12 de la noche y la parada estaba desierta, excepto por un chico que esperaba con una mirada perdida en el horizonte. No tardó en llegar un viejo autobús, con un chirrido que helaba la sangre y un conductor cuya figura no podía distinguirse bien. Subí al autobús y me senté junto a mi madre, que siempre me acompañaba en esos trayectos nocturnos para asegurarse que llegara sano y salvo. El chico también se subió y se sentó al fondo sin decir ninguna palabra. El autobús arrancó y comenzó a recorrer las calles de la ciudad vacía. A medida que avanzábamos, una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de mí. Las luces del interior parpadeaban y a través de las ventanas, las sombras parecían tomar formas extrañas. Mi madre, que siempre había sido mi pilar de fortaleza, se mantenía en silencio, su rostro inexpresivo y pálido como si estuviera ausente. De repente, el autobús tomó un camino que no reconocía. Las calles se volvieron más estrechas y los edificios más antiguos y deteriorados. Miré hacia el chico, que estaba en el fondo, y lo vi mirándome fijamente, con unos ojos que brillaban con una luz sobrenatural. Intenté hablar con mi madre, pero ella no respondía. Su cuerpo estaba ahí, pero era como si su espíritu se hubiera ido. El miedo me invadía, y quise bajar de aquel autobús, pero las puertas estaban selladas. El chico comenzó a caminar hacia mí, y cada paso que daba resonaba en el silencio sepulcral del autobús. Junto cuando estaba a punto de acercárseme, desperté. Estaba en mi cama, bañado en sudor y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Fue solo un sueño, pero uno que me recordó que hay cosas en la noche que son mejor dejarlas en paz. El autobús fantasma y su pasajero misterioso se habían desvanecido, pero la sensación de terror aún persistía en el aire frío de mi habitación.